Abogados, vamos a hablar sobre un caso en concreto de peticiones familiares que ha tenido Lógica estos días, porque sé que esa es una de las peticiones que más realizan vosotros ahí en Lógica. ¿Se acuerdan de Eh, un caso en concreto? bueno, tenemos un sinnúmero de casos aquí de peticiones familiares, pero cientos y cientos de casos. Pero me gustaría que habláramos uno en particular que yo sé que a ti, bueno, nosotros siempre lo comentamos, la diferencia de edad, ¿no? Ah, El, digamos, el hecho de que exista una diferencia de edad muy grande no es un impedimento, ¿no, Camilo, para poder no, solicitar una petición familiar? mira, tuvimos unos clientes particulares en el cual la diferencia de edad era más de 20 años, ¿no? Sí, casi 30. 20, 30 años. Y ojo, yo hicimos la entrevista y yo los puse a firmar la documentación y me aseguraron y reaseguraron, o sea, faltó que fuera bajo juramento. Eh, Fuimos a la entrevista, después de la entrevista nos llegó un request for evidence que no tiene nada Nada que que ver ver. con la edad y estamos esperando una respuesta. Entonces, ¿a qué voy? A mí me dio como pena y como un poquito de pesar llegar y no tomar un caso si el cliente me está diciendo, hey, Exacto, la esto es verdad. como es. Entonces, con tal de que se presenten los hechos, toda la información, estamos bien. No habría ningún problema. El problema es cuando el cliente empieza a mentirle a uno desde el comienzo, pues olvídate, ese caso no lo vamos a tomar, Exactamente. ¿verdad? Aprovechemos, Tatiana, este momento para que señalemos a la gente que nos está viendo cuáles son los requisitos para una petición familiar de esposo, ciudadano americano, a una persona foránea, Bueno, básicamente. el primero tienen que estar casados. Exactamente. Y mucha gente llega y me pregunta en Instagram, bueno, Camilo, pero ¿cómo me caso? Bueno, si estás afuera de Estados Unidos, mira a la notaría, averigua con alguien que ya esté casado para que sepas cuál es el proceso. Si estás en Estados Unidos, haz lo mismo. Exacto. Pregúntale a tu amigo o a tu amiga cómo haces. Probablemente es en la corte. Tienes que ir a la corte. En Florida vas a la corte y después de los 3 días puedes notarizar el certificado de matrimonio. Y ya Es es así. plenamente válido. Otro, ¿qué más? Los pasaportes. Tiene que ser ciudadano americano uno de los cónyuges, Claro, obviamente, ya sea nacido en los Estados Unidos o naturalizado. correcto. El certificado de nacimiento de la persona extranjera. Exactamente. A veces, y ojo, para la entrevista necesitamos el original. Así es. Original. Y el Así es. certificado de matrimonio original. Las pruebas, yo he visto en los requests for evidence que hay dos secciones. Una, la parte económica que haga un comingo, que básicamente estén juntando toda la parte monetaria. Efectivamente. Y la otra de que viven juntos. Entonces, cuando viven juntos, pues, ¿qué es? El Sí, lease, la buena fe en el fondo, ¿no? La buena fe de la relación, correcto. que básicamente las pruebas que nosotros siempre requerimos, como tú muy bien dices, el lease contract, algunas cuentas que estén a nombre de los dos, por ejemplo, la cuenta bancaria, cuentas Correcto. de teléfono, Teléfonos, cuentas de agua, seguros, seguros, exactamente. seguro de carro, básicamente todo lo que puedas imaginar. Y en la parte económica, los impuestos. Es Efectivamente. clave los impuestos que los registren juntos. Entonces tenemos un caso ahorita que tenemos que ir a corte no a corte, a la oficina de inmigración la próxima semana, donde no lo hicieron juntos, lo hicieron solteros, lo hicieron individuales Tiene que explicar. y lo peor es que se divorciaron. Mm. Ese es el caso que nos llegó esta Sí, sí, sí. mañana. Entonces tengo que ahora llegar y ir desde el comienzo para ver en realidad qué información tenemos para demostrar que es de buena fe. Has comentado que el tema de los medios económicos es importante. Ahora, si la persona del ciudadano americano no gana lo suficiente, puede también acudir a una tercera persona, ¿no? Correcto, con tal de que sea residente americano o ciudadano americano. Exactamente. Bueno, eso es muy Americano. importante porque aquí me surge la noticia que vimos hace poco de que el gobierno también está presionando a esos familiares que quieren hacer peticiones de los inmigrantes, entonces quieren empezar a revisar el crédito y además los taxes, cosa que no pasaba antes, o sea que ahora la cosa se va a endurecer mucho más en esa parte también. Sí, claro, están poniendo un poquito más de restricciones, pero te digo la verdad, con tal de que esté bien, pues yo no le veo ningún problema. O sea, con tal de que se haga de la manera correcta, Efectivamente. es algo que también protege acá al residente americano y ciudadano americano. Entonces, tenemos que revisar muy bien este tipo de situaciones. Esto de pedir más información de cara a lo que son los estados económicos y financieros va de una otra manera encarado a que el gobierno no quiere que la persona sea una carga pública. Claro, Básicamente es esto. ese es el tema. Creo que también aquí hay mucho fraude Totalmente. en inmigración y por eso es que en realidad el sistema inmigratorio está como un poco corrompido que tenemos que arreglar. Exactamente. ¿Verdad? Que lo ha dicho Biden y también lo ha dicho Trump. Pero en hay muchos casos en los cuales llega la gente acá solamente a tomar ventaja del sistema. Totalmente.
Así es. Y desafortunadamente la mayoría de la gente, Tatiana, que en realidad sí viene bien con todas las garantías, pues se ve afectada. Efectivamente. Ahora, hay una visa, Tatiana, aquí lo aprovecho de comentar, que es la visa K, Camilo, que es la de prometido, ¿no? Por circunstancias del COVID, obviamente, pues muchos planes matrimoniales fuera de Estados Unidos, cuando el americano viaja para casarse ahí, no se pueden realizar. Existe lo que es la visa de prometido, ¿no? Sí, la Háblanos un fianza poquito. visa. Mira que tuvimos un caso en el cual nos contrataron porque el militar, está en Japón, iba a viajar a Colombia, pero ahorita Colombia es uno de los países que entró en la lista La lista negra. que no pueden viajar. Entonces imagínate, pues le dijimos, bueno, pues hagamos un fianza visa y tenemos que demostrar eso sí que ustedes son pareja. No Exactamente. puede ser un mes, 2 meses que se conocieron, no se han visto, hagamos un fianza visa. No, eso lo van a negar. Tiene que haber una historia. Exactamente, tiene que haber 2 años por lo menos de relación demostrada y demostrable. Esto es un tips que le damos a aquellos que de una otra manera, por alguna razón, el tema del COVID, pues ha frustrado lo que fue la celebración de un matrimonio fuera o aquí en los Estados Unidos. Existe la visa de prometido y es aquella visa conforme el ciudadano americano le pide al gobierno de los Estados Unidos que permita traer a la prometida o prometido y que pues celebren el matrimonio dentro de los 90 días de que entra aquí este prometido extranjero a los Estados Unidos. Por lo tanto, en ese sentido, el amor no tiene límites, vamos a decirlo así. Se puede hacer. En ese caso, abogados, también se necesita el affidavit, como comúnmente se llama para las peticiones, por ejemplo, de otro tipo de familiares, o no se requiere. Más adelante se va a necesitar, correcto. Sí. Recordemos lo que es un affidavit para toda nuestra audiencia. Sí, el affidavit of support es una carta en cierta manera juramentada, porque tú tomas el oath cuando estás firmando como abogado, que dices que toda la parte económica, las ganancias, finanzas, etcétera, corresponden a la verdad, ¿no? Exacto. Y van apoyadas por los tax returns o por los documentos financieros de la persona. Residente americano, ciudadana americana. Exacto. Y es importante saber hasta cuándo se extiende este compromiso económico. Correcto. Básicamente hasta que el ciudadano extranjero se convierte en ciudadano americano. Sí, mira, la vez pasada me llamó un cliente de nosotros, un developer grande acá en Miami, y me dice, Camilo, no te llamo acerca de las certificaciones laborales, te llamo más bien es porque tengo esta situación. Hay una amiga de la amiga de la amiga que quiere que yo le firme este documento, ¿qué hago? Tuve que decirle que no. Es que es delicado. La gente Porque no se... es mi cliente y tengo que proteger al cliente, y si no conoce a la persona, olvídate, no puedes hacerlo. Exactamente. Esto, más que nada, Tatiana, es para explicar a aquella gente que firma como un affidavit. ¿Qué significa esto? Cuando el principal peticionante, en este caso peticionario, no tiene los recursos económicos suficientes para hacerse cargo de este familiar, puede acudir a una tercera persona que puede, de una otra manera, prestar, vamos a decir, o enseñar sus medios económicos para llegar a este mínimo para poder traer este familiar o para poder peticionar a este familiar. Las obligaciones que nacen para esta tercera persona son bastante grandes. Correcto. Bastante grandes. Correcto. Bueno, tenemos una pregunta de una de nuestra audiencia y me dice, ¿me puedo casar por poder? ¿Abogado? Si el matrimonio es válido, pero va a tener problemas en la entrevista. Pero espérate, con poder, ¿cómo se O sea, que da un poder a una persona para que se caiga. En Colombia sucede, se puede hacer que tú envías un poder para que alguien casarse? firme en tu nombre en el país. A ver, legalmente se puede hacer, pero es obvio Yo nunca he hecho que va a tener problemas aquí a la hora de la entrevista. Es decir, y puede tener un request for evidence. Es decir, no, totalmente. Acá en Estados Unidos, tú tienes que ir a la corte. Aquí sí. Sí, tienes que ir a la corte. Exactamente. Lo que pasa es que hay países en que se acepta que ese matrimonio se haga por poder. Es curioso. Cuando, por ejemplo, hay una persona de repente en un barco, capitán de un barco que te pueda casar porque tu pareja está en la otra ciudad y no están juntas y se casan también. En otros países suele pasar eso. Aquí no está permitido en los Estados Unidos. Mira, yo te voy a decir algo. Me encanta esa pregunta. Me gustaría hacer un research de esta pregunta. Porque te apuesto que debe haber jurisprudencia totalmente en el cual haya una situación extrema. Nosotros tenemos, mira la situación que tuvimos de un cliente de nosotros. El señor ciudadano americano, bueno, están casados, ellos están acá, se hizo un ajuste de estatus, pero no pudimos ir a la entrevista porque desafortunadamente le pasó algo al señor, que no voy a decir por qué, pero le pasó algo y no pudo atender a la entrevista y le negaron la cita. Le negaron la petición completa porque no atendió
y no se pudo hacer ni poder, ni esto, ni lo otro, nada. El oficial de inmigración fue, ¿su esposo no está acá? Negada. Yo no recomendaría el tema del matrimonio por poder, porque para eso existe el fiancé visa. Sí. Derechamente, o sea, no pueden decir que no. Exactamente. Y por el otro lado, entonces me llamó el cliente o clienta ayer me dice, mira, ya la persona está en la casa, ¿puede salir de la casa? No. Cuando vaya a la entrevista, tiene que ir a la entrevista. Claro. Habla con el abogado o la abogada, inventamos un permiso especial para ir a USCIS y ahí quedamos. Entonces le dije, no, si no puede salir, no, con una carta y esto y lo demás, no. Exactamente. Y si el amor no puede esperar abogados en los momentos del COVID y tiene que realizarse un matrimonio en diferentes países, un matrimonio online, así como están sucediendo, por ejemplo, la corte. Yo hace poco tuve una multa, por ejemplo, de un policía porque hice algo indebido en la carretera, algo muy sencillo, y fui a la corte y tuve mi revisión del ticket en la corte. ¿Se puede hacer? ¿Hay alguna forma? ¿Sabes qué, Camilo? Sí, Tatiana, ¿sabes que tenemos un cliente que se casó en New York por Zoom? Por Zoom. Por Zoom. Bueno, si se aprobó estatalmente, no pasa nada. Exactamente, lo sometieron a tramitación y USCIS no dijo nada porque se puede. En el estado de New York se puede hacer. Sí, depende del estado. Depende si es legal en el estado. Creo que es la clave, ¿no? Exactamente.